Cuando comencé mi negocio en tecnología, necesitaba financiamiento y obtuve mi impulso inicial a través de Fairfax County's Fairfax Founders Fund. El condado de Fairfax ofrece un programa competitivo de subsidios a emprendedores como yo que trabajan con tecnología emergente y necesitan un poco de ayuda para llegar al próximo nivel. No son préstamos, sino subsidios, y no tengo que ceder nada del capital de mi empresa para recibirlo. Y no es un subsidio cualquiera. Es una autopista directa al mundo del emprendimiento especializado en tecnología. Este capital inicial ha hecho posible el obtener el apoyo que necesito para hacer mi visión una realidad. Presenté mi propuesta a los asesores de Fairfax Founders Fund. Me preocupaba que hubiera demasiada burocracia y formularios, pero no fue así. Aplicar fue fácil y lo conseguí. Esto me llevó al apoyo financiero y a la asistencia técnica de expertos para lograr mis objetivos fundamentales. Y yo puedo usar ese dinero para lo que mi empresa necesita, como el desarrollo de ventas o servicios legales para alcanzar mis metas. El apoyo del condado de Fairfax hizo que mi empresa fuera una mejor propuesta para otros inversionistas y estoy creando empleos mientras mi negocio crece. Con un poco de ayuda del condado de Fairfax, estoy en camino de cambiar el mundo y hacer mis sueños una realidad. Usted también puede. Visite fairfaxcounty.gov y busque Fairfax Founders Fund para obtener más información.